El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. Muy buenos días, amables televidentes. Para nosotros es un gran honor presentarles este programa Bellas Palabras de Vida, palabras de llamamiento espiritual, de ánimo para todos los que vivimos en este mundo en un momento de tribulación. Este programa irá todos los sábados a esta hora para que usted esté atento con su esposa, sus hijos, su familia, porque aparte de ser bíblico, es un programa familiar. Me acompaña mi esposa. Buenos días. Mi nombre es Yuri Calderón. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes acerca de la palabra de Dios. Les animo para que busquen de Cristo. Él es la salvación, Él es todo, es lo más grande, es el ser más maravilloso que podemos conocer. Entonces les animo a que nos sigan acompañando. Y también nos acompaña mi hijo Caleb. Buenos días a nuestros televidentes que están viendo esta transmisión, Bellas Palabras de Vida, y les recomiendo que se queden al final del estudio porque va a estar muy bueno. Les mando saludos a nuestros hermanos de la iglesia. Y si quieren conectarse a nuestra red global Zoom, ID 486-704-8880. Muy bien. Con esta presentación queremos darle la invitación a todos ustedes. Es un programa 100% bíblico, un programa que nos ayudará en lo espiritual y que nos ayudará a vivir una vida santa. El tema de hoy: Jesucristo y el perdón. Jesucristo y el perdón. En esta situación de nuestra nación y del mundo entero, el COVID y tantas cosas, necesitamos entender qué es lo que nos pasa, por qué estamos mal, y necesitamos reconciliarnos todos, como lo dice la palabra. Pero ¿quién es el ejemplo más grande para nosotros poder estar bien y en una relación en familia y en una relación personal? Sin ninguna duda es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que les queremos hoy llevar este mensaje de perdón, el perdón que nos ofrece Cristo. Pero para eso tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. En Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Muy bien, este texto nos indica que Dios mandó a Jesucristo y Jesús vino a este mundo y a Israel a ofrecerles perdón, a ofrecer arrepentimiento, porque la situación de Israel en el primer siglo no es nada comparable con la situación actual de nosotros. Esa era una generación perversa, era una generación mala, y Jesús vino a ofrecerles el perdón. Y es lo que nos enseña hoy también a nosotros, el perdón. Por eso dice Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel el arrepentimiento y el perdón. Lo mismo para nosotros. Por eso Jesús tiene la autoridad como hijo de hombre para enseñarnos del perdón. Lo podemos ver en Marcos 2, versículos 10 al 11. Dice, si tienen su Biblia, los invito para que la abran. Es la Reina Valera, la versión que vamos a leer. Dice en Marcos 2, del 10 al 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Miren la escena. Iban muchos contradictores de Jesús, lo iban siguiendo. Y ellos iban ahí para hacerlo caer en algo. Y aquí en esta ocasión Jesús les dice, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados le son perdonados? ¿O decirle al paralítico levántate y anda? Obvio,
lo más fácil es tus pecados te son perdonados. Pero Jesús quería mostrar autoridad también como hijo de hombre. Jesús quería mostrarles a ellos que Él tenía la autoridad de Dios para perdonar pecados, y no solamente para eso no más. Por eso es muy importante, mi amigo, que acudamos a Jesús. Él nos enseña, Él nos ayuda, Él nos dice cómo nosotros podemos perdonar, cómo nosotros podemos estar en paz con el prójimo, con la gente, con el vecino, con el amigo, para vivir una vida en armonía y en paz con los hermanos de la iglesia. Él, como hijo de Dios, dice Mateo capítulo 9, versos 5 al 6. Dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Oh, mire, los cogió en su misma trampa. Bueno, listo, ustedes dicen que yo no tengo autoridad, pero yo les digo que sí, como el Hijo del Hombre tengo autoridad para perdonar pecados. Pero como Dios, no solamente tengo la autoridad para perdonar pecados, sino para decirle al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y les demostró con eso que Él tenía la autoridad de Dios para perdonar los pecados e inclusive para sanar enfermos. Amigo televidente, usted que me está viendo, quiero decirle que Jesucristo nos ayuda en nuestras tribulaciones, nos ayuda en nuestra vida diaria y nos ayuda sobre todo en los problemas del corazón, que es ahí donde está el centro de nuestra vida. Nuestros problemas, el problema de perdonar. Nuestra sociedad vive así porque no hemos perdonado, porque no somos capaces de pedir perdón y porque no somos capaces de perdonar. Pero Jesucristo nos enseña que debemos perdonar. Por eso Él lo dice, del gran perdón. ¿Cuál fue el gran perdón? Pues su sacrificio, todo lo que Él hizo para darnos vida eterna, eso fue el gran perdón. Él mostró toda su bondad, toda su misericordia, perdonando, muriendo en una cruz por nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Jesús así mostró ese amor y ese gran perdón. Es un perdón ilimitado el que el Señor Jesús tiene para con la humanidad, y es el ejemplo que nos da para que nosotros también hagamos lo mismo. Miremos lo que dice la palabra en Mateo 18, 21 al 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. O sea que el perdón es ¿qué? Ilimitado. Aquí los judíos se acostumbraban a perdonar 7 veces. O como tú decías, Pedro, ¿qué dijo? Pues Pedro decía que, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Porque los judíos normalmente, pensaban que el perdón era una vez o 2 veces máximo. Pero Pedro se sentía muy generoso diciéndole al Señor Jesús, Señor, entonces debo perdonar hasta 7 veces. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, Pedro, te digo hasta 70 veces 7, es decir, ilimitadamente. Entonces, imagínense, yo me pongo a pensar cómo quedaría Pedro allí como ante Jesús, ¿no? Jesús le dice, no son 7, son hasta 70 veces. Entonces Pedro quedó, ¿cómo así? Entonces debemos tomar ese ejemplo, esa enseñanza de Cristo para que tengamos esa disposición en nuestro corazón ilimitada de perdonar cuando alguien se acerca a nosotros y nos ha ofendido, si nos han dicho algo indebido, llega con ese arrepentimiento. Debemos ser como Jesús, de tener esa disposición ilimitada de dar el perdón. O sea, que debemos perdonar siempre. Siempre. No te digo hasta 7. Hay personas que limitan el perdón. Nos dicen a nosotros, ya me la hizo y ya, con eso ya. Ya bastó para tenerlo enemigo toda la vida. Ya bastó para separarlo de su vida. Ya bastó para tener odio, resentimiento hacia esa persona. Por eso el Señor dice, no, debemos estar siempre dispuestos a perdonar. ¿Cuánto hace que usted no perdona a su cónyuge, a su esposa? Usted, esposa, ¿cuánto hace que no perdona a su esposo? ¿Cuánto hace que usted no perdona a sus hijos? Usted dijo, ¿cuánto hace que no perdona a su madre? A compañero de trabajo, ¿cuánto hace que no perdona a su compañero?
Porque el Señor vino a traernos el perdón. El perdón es ilimitado. Debemos siempre estar dispuestos a perdonar. Porque el perdonar es un acto de misericordia. El perdón es un acto de misericordia para uno. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 5 que los misericordiosos entrarán al cielo. Pero el que no está dispuesto a perdonar es una persona que necesita conocer de Jesucristo, venir a Jesucristo. Hay muchos hermanos en la iglesia tampoco que perdonan. Algún hermano les hace una ofensa pequeña y los menosprecian y ya no siguen con ellos y no le hablan. Cuando llegan a la iglesia no los saludan. ¿Por qué? Porque tienen un rencor en su corazón y no han entendido que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. Por eso perdone, haga lo que dice el Señor. Mucha gente dice, yo creo en Cristo, yo amo a Cristo, pero no miro a mi hermano, no lo soporto. Y ahí es donde está la dificultad, ahí es donde está el problema, porque el Señor dice que debemos perdonarnos unos a otros, porque el perdón, ¿qué es? Como dice la palabra, Ilimitado. ilimitado. Debe ser ilimitado. Ilimitado, no hay tiempo, o sea, siempre estaremos dispuestos a perdonar, porque el perdón también es ¿qué? Incondicional. Incondicional. No condicione el pecado, el perdón, porque usted condiciona el perdón. No, yo lo perdono y ya no más, a mí me la hacen y no, Señor. El Señor no manda así. Recuerden, amables televidentes, que tenemos que ser como Jesús. Dice la palabra de Dios. En Juan 8, 7 al 11, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí tenemos otro episodio de la vida del Señor. Unos hombres que querían hacer justicia por ellos mismos, porque la ley lo decía, que había que apedrear a los adúlteros, hallaron una mujer en adulterio. Se la llevaron a Jesús, no para que Él la perdonara, sino por tentar a Jesús. Y le salieron con esta. Mire, esta mujer es sorprendida en adulterio y la vamos a apedrear. Jesús los mira, escribe en el suelo. La mujer asustada, angustiada, desesperada, esperando que le cayera la primera piedra. Ahí está. ¿Pueden imaginarse la escena de la mujer? La angustia tan terrible que tenía porque iba a ser apedreada. Ella estaba esperando que saliera rápido de eso. Pero aquellos hombres no tenían misericordia con ella. Y no tenían misericordia porque la ley decía que había que apedrear a los dos que estaban en adulterio. ¿Dónde está el hombre? Mas sin embargo Jesús le dice, mujer, bueno, le dice a ellos, ¿no? Le dice, no, pues, listo, el que esté libre de pecado, láncenle la primera piedra. ¿Sí? ¿Cómo sería la reacción de estos muchachos, de estos hombres que estaban ahí? Dice la Biblia que se fueron ¿cómo? Medio avergonzados. Se fueron medio avergonzados, ¿no? ¿Verdad? Salieron como que cada uno estaba tirando la piedrita ahí escondidito. Le remordió la conciencia, ¿sí? porque todos tenían pecado. O sea que salieron ¿cómo? Avergonzados. Y escondidos. Ahí ya me la vergüenza, yo tiro mi piedra para que no me pase nada. Y se fueron. Y después la reacción más maravillosa. Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ninguno, Señor, ninguno me acusa. Bueno, yo tampoco. Levántate y vete y no peques más. Le dijo el Señor, no peques más.
pero le mostró misericordia, porque el perdón está en la misericordia, hermanos. Amigos televidentes, aprendamos a perdonar. Necesitamos urgente empezar a perdonar para limpiar este Colombia que tanto lo necesita, este mundo que tanto necesita del perdón y de la reconciliación. Porque el perdón es para todos. El perdón es para todos. El perdón Dios quiere que sea para todos. Miren lo que dice la palabra. Aquí hay algo bien interesante. Los que crucificaron a Jesús, observe lo que pasó. Dice la palabra de Dios. En Lucas 23, versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Muy bien. ¿Qué pasó? Miren lo que pasó. El Señor en la cruz perdonó inclusive a los que lo crucificaron. A los que lo escupieron, a los que lo difamaron, a los que lo ultrajaban, a los que se burlaban de él. En la cruz los perdonó. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Tiene usted el Espíritu de Cristo? Perdone. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? Perdone. Siempre esté dispuesto a perdonar. Aquí Jesús perdonó a ellos y estaba en la cruz, y mientras Él los perdonaba, ellos estaban jugando su ropa a ver quién se quedaba con ella. Jesús nos perdonó en la obra redentora, en su sacrificio nos perdonó. Podemos leer Lucas 24, verso 46. Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire, el arrepentimiento y el perdón de los pecados comenzó en Jerusalén. Jesús vino a traer arrepentimiento y perdón a toda la humanidad y comenzó con su pueblo, y desde ahí y hasta el día de hoy nos sigue perdonando. Hasta el día de hoy nos manda que perdonemos, nos perdona a través de que creamos en su sacrificio, a través de mirar su obra redentora. Y eso miraremos después cómo nos beneficiamos del sacrificio de Jesús. En Mateo capítulo 6 del verso 14 y 15 hay una condición especial de Jesús, y esto es importante que la entendamos. Dice la palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oh, qué interesante. Si usted no perdona las ofensas a su prójimo, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su tío, al vecino, al pariente, el Señor tampoco te perdona tus pecados. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor dice. No, yo olvido, yo perdono pero no olvido. No, perdonar es desistir del deseo de castigar, y perdonar es olvidar. El Señor dice en Hebreos que entierra nuestros pecados en el mar y nunca más se acuerda de ellos. Perdonar es olvidar, y aquí el mandamiento es advertencia. Si usted no perdona a su prójimo, el Señor tampoco te perdona tus pecados. Hay muchos cristianos, y conozco varios, que no perdonan al hermano y se paran al frente al levantar las manos y hablar de Jesús, cuando en su corazón no han perdonado. Y el Señor manda, exige que los hombres perdonemos, porque sabe Dios que al perdonar vamos a quitar un poco de cosas de nuestra vida, y la asociación entre la persona va a ser mejor. La armonía para vivir en un mundo, va a vivir en este mundo, en la sociedad, vamos a tener una sociedad más tranquila cuando nosotros descarguemos nuestro corazón, cuando descarguemos nuestra alma. Por eso, queridos televidentes, nosotros queremos que usted
que usted venga y conozca más de la iglesia del Nuevo Testamento, que conozca la verdad de lo que dice Dios en cuanto a las relaciones personales que debemos tener entre todos y para con todos los hombres. Es importante y urgente que nosotros entendamos eso, porque Dios quiere que eso suceda. Bueno, muchos no perdonan. Me es difícil perdonar. Sí, es difícil, pero hay que hacerlo. Yo pregunto muchas veces, bueno, usted por ejemplo, a sus hijos, a su esposa, a sus hijos, cuando sus hijos pecan contra usted o lo ofenden, ¿usted los saca de la casa? ¿Los bota? ¿Los echa? ¿Cierto que no? Los escucha, los perdona y los abraza. ¿Y por qué no hace lo mismo con el prójimo? ¿Por qué no hace lo mismo con los hermanos de la iglesia? ¿Por qué no hace lo mismo con el amigo? Porque el Señor dice que hay que hacer eso. Porque es que es bonito perdonar a mi esposa, a mi hijo y a mis compas, a mis monpirris, como dicen por ahí. No, es mejor perdonar a todo mundo, porque eso es lo que el Señor manda y lo que el Señor exige. Dice la palabra de Dios que los apóstoles, aprendiendo de Jesús, nos llevaron a perdonar. Dice la palabra ya en Colosenses 3:13. Dice, Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, soportándonos unos a otros. Soportándonos. El soporte es como cargarlo a uno, ¿no? Sopórtelo, cárguelo ahí. Imagínese usted cargando a su enemigo ahí, al que lo ofendió, usted cargándolo, llevándolo. Es una escena un poco complicada, pero muy buena, llena de bondad y de misericordia. Y el Señor dice, perdonándonos y soportándonos unos a otros. ¿De cómo? De la manera que Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó. Mire, muchas veces nosotros no miramos a la persona, no nos miramos a nosotros mismos. Mire lo que me hizo, pero usted ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué te perdonó Dios tus atrocidades? ¿Y por qué no vas a perdonar las cosas triviales que te hizo el vecino, el amigo, su pariente, su esposa, su hijo, qué sé yo? Debemos perdonar. Y el Señor nos exige que debemos perdonar. Por eso es la invitación que nos visiten en el salón de reunión. Sí, estamos ubicados en la calle 15A, número 29A58, en el barrio Cristóbal Colón. También pueden llamarnos a los teléfonos 397-1115 o al celular 310-374-9721. Cordialmente los invitamos. Mañana nos vamos a reunir a las 10 de la mañana en la dirección que les acabo de dar. Se la repito, calle 15A, número 29A58, Cristóbal Colón. Los esperamos con los brazos abiertos, ojalá nos acompañen y conozcan más de Cristo. También tenemos una reunión por la plataforma Zoom todos los días, de lunes a sábado, a las 5 de la tarde. ¿Cuál es el link, hijo? El ID para entrar es 486-704-8880. Y es importante que ponga su nombre para poder entrar a la plataforma, de lo contrario no puede entrar sin contraseña. Muy bien, muy bien. También nos pueden ver por el Face, en la página de la iglesia, lugar de adoración de la Iglesia de Cristo, y también por el YouTube, en el canal de Pablo Ramírez Estudios Bíblicos. Te deleitarás con tantas exposiciones de predicadores nacionales e internacionales que nos ayudan y nos animan a vivir una vida diferente y que nos confortan con la palabra de Dios. Bueno, para ir finalizando, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, 21. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándolos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿De quién aprendemos a perdonar? De Jesús. ¿Quién es nuestro guía para perdonar? Jesús. Ven a Jesús y verá que encontrarás el perdón que necesita. Gracias por su atención y nos podemos ver, si Dios lo permite, el próximo sábado.